nosotros Mario Luis Altúzar Suárez, escritor, periodista y bueno, por un fuerte aplauso para él, por favor. Está con nosotros el profesor Freddy Villar Torres, acompañado de su esposa. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues está también con nosotros el profesor Óscar Bonifaz Caballero, director del Teatro de la Ciudad. También está con nosotros, nos honra con su presencia, el señor Ernesto Carbonell Hernández, coordinador del Centro Cultural. Muchísimas gracias. Y lógicamente, pues los primeros que nos acompañan, el A, B, C, D y F, pero es por partes, me están comunicando que van a estar por grupos, así que un aplauso para ustedes. Y permítanme presentarme, Pilar Zaragoza, trabajamos en la presidencia y en Radio también. Es un honor estar con todos los jóvenes en esta fiesta. Por favor, les cedemos la palabra acá a Mario Luis Altúzar Suárez, escritor, periodista, y por favor, adelante. Muchas gracias. Creo que eres mi pariente, ¿no? Que los Altúzares son nuestra familia, pero no nos conocemos todos. No nos conocemos bastante. En San Antonio fui hace como 2 meses a ver a mi hija y conocí un Altúzar, ¿no? Y pues, dependiendo de la zona, porque ya en Monterrey también hay un Altúzar que él dice que es Altúzar. Y yo a veces digo que soy Altúzar y debes Altúzar, pero bueno. Así es, a muchas veces algunos le ponen acento en la U, Altúzar o Altúzar, y la familia que está por Comalapa, casi todos ellos se presentan como Altúzar. Y se nos ha pegado eso de Altúzar. Es toda una leyenda, pero bueno. Vamos jóvenes, soy escritor y periodista. Empecé a escribir poesía a los 8 años. No crean que porque me gustaba mucho la poesía, me gustaba mucho leer. Sí leía mucho y veía los libros de texto que nos daban en la primaria, que traía siempre poemas. Pero yo creía que eran canciones, porque en el tiempo que yo estudié la primaria, en un internado, el internado militarizado número 2 de enseñanza primaria del Ejército Mexicano, dentro del programa Hijos del Ejército, levantamos a las 5 de la mañana, salían unas cosas que se llamaban cancionero picot, que eran como unos cuentitos que traían las canciones del momento. Entonces yo veía el formato de las canciones con el formato de lo que ahora sé que son poemas en el libro, pues yo veía que eran canciones. Y ahí andábamos tratando de sacar la música, qué música llevaba esa canción, que nunca le logramos encontrar la música y le poníamos la propia, la que se nos ocurría. Pero cuando tenía 8 años, se llegó el 10 de mayo, y yo nada más tenía $1. Fui al mercado y para lo único que me alcanzó fue para unos aretotes así de esos de plástico, grandotes, y se me hizo muy poquito. Entonces empecé a escribir unas líneas y con eso se lo di los aretes a mi mamá. Mi mamá lloró y dije, ya la hice. Entonces empecé a escribir cada 10 de mayo y cada 12 de agosto, que es el cumpleaños de mi mamá. Así ya no le regalaba nada. Por un sentido mercantil empecé a escribir, pero que pues ya se trae, ¿no? Por andar buscando lo de las canciones. Cuando estaba yo en segundo año de secundaria, la maestra de música nos pone como prueba semestral que compongamos una canción. Los compañeros andaban que el fútbol México 70, que las olimpiadas que acababan de pasar, etc. Dije, yo quiero hacer algo distinto, no se siga con la mayoría. Me empecé a acordar cuando murió mi abuela
Y en base a eso empecé a escribir algo así, no recuerdo bien si era así, cuando yo tenía 5 años, apenas me puedo acordar. Se murió lo que más quise, que cuando me acuerdo me dan ganas de llorar. Ya no sé qué más sigue de la canción, que me acuerdo, creo que era con las rancheritas del norte o algo así, la música que dentro de mi pensamiento iba con eso, y entregué la canción. Pero pasó algo que nunca tomé en cuenta, que como que movió un resorte en mi interior y me obligó a escribir diario. Por necesidad tenía que escribir diario. Creo que para mí eran poemas que podrían merecer el Premio Nobel de Literatura. Pasado el tiempo, por cierto, allá por el 83, me encontré una compañera que estudiamos juntos la secundaria, ahí por el centro médico, y me dijo que conservaba ella unos poemas que yo había escrito en secundaria. Y le hablé por teléfono, me leyó uno de los poemas y estaba yo muerto de risa. Esa babosada escribí yo. Bueno, pero en el tiempo que uno lo escribe, pues piensa uno que es el Premio Nobel de Literatura. Porque pues siempre hace uno lo que mejor puede hacer uno. Cuando tenía 15 años conocí a Marco Antonio Montes de Oca, que fue el creador de la Escuela del Poeticismo a nivel internacional, una de las grandes vacas sagradas de la poesía en México, y le gustó la obra, aunque me recomendó cambiar mis lecturas hacia Octavio Paz, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, entre otros que me recomendó. Y siempre me recomendó una cosa, bueno, fueron varias, pero de las que me acuerdo es que nunca dejes de escribir. Porque hay gente que dice, voy a prepararme para poder decir lo que quiero decir, y se vuelven unos excelentes lectores, pero dejan de escribir, porque siempre hay la comunicación del cerebro con la mano para escribir. Y segundo, que cuando escribas algo, no lo trates de trabajar, lo que le llamamos nosotros el taller literario, sino guárdalo en un cajón. Y a los 6 meses lo sacas y dices, esto lo escribió mi mejor enemigo, porque el peor pues no vale, ¿no? El mejor es el que sí se puede tornar, ¿no? Pues esto lo escribió mi mejor enemigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a destruir la obra de mi enemigo. Y te pones a leerlo y le quitas, le pones de su raíz. Y eso es el taller literario donde ya va a quedar pulido el trabajo. Porque decía Marco Antonio Montes de Oca que no conocía a ningún poeta que al momento de escribir ya quedara el poema terminado, sino que tenía que trabajar o meter el taller literario. Al único que él conocía que podía hacerlo era Octavio Paz, que curiosamente era su adversario literariamente de Marco Antonio Montes de Oca. Eso fue a los 15 años, seguimos escribiendo, pasamos por una etapa panfletaria. La etapa panfletaria de la poesía es aquella en donde el dogma político es más importante que el mensaje artístico o estilístico de la obra. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, sería por ejemplo Ernesto Che Guevara, Patria o Muerte. Ya eso puede ser un poema. Entonces, pero es un poema panfletario desde la época panfletaria, que también pasamos por eso, porque ingresamos al Partido Comunista Mexicano, estuvimos en un grupo de música folclórica cuando se le llamaba canto de protesta, canto latinoamericano, y también nos fuimos totalmente al otro extremo y trabajamos en esa época en la poesía panfletaria. Posteriormente entramos en una etapa de poesía más mística, pero buscando sobre todo nuestras raíces. Empecé a tener una preocupación porque en una ocasión, platicando con unas gentes, se expresaron muy mal
de la canción vernácula, de la canción ranchera mexicana. Yo les decía que esa canción vernácula es nuestra identidad, es nuestra cultura, y que lejos de avergonzarnos debemos enorgullecernos de lo que somos. Pero bueno, eran las personas estas que después vemos en Teotihuacán, por ejemplo, o aquí en Palenque, en Bonampak, va la gente a ver las ruinas y no le dan el valor como que fuera, no sé, una hamburguesa McDonald's o donde están de nuestro lado. Sin embargo, los extranjeros llegan y ven con un sentido religioso, casi religioso, en nuestras ruinas prehispánicas, en nuestros antecedentes históricos. Desde ahí nace la idea de empezar a buscar una línea literaria que fuera en defensa de nuestras raíces, de nuestra cultura, sobre lo que venga. ¿Por qué sobre lo que venga? Porque cuando se adopta un compromiso con tu cultura, con tus raíces, con tu país, normalmente vas a tener problemas para comer. Si adoptas la moda, por ejemplo, de que hagamos una copia de Harry Potter a la americana, se va a vender como pan caliente y vamos a tener hasta carro y residencia, ¿no? Pero si haces una novela sobre nuestro señor Cuauhtémoc, que fue la inspiración de Walt Disney para todo su emporio, pues nos da vergüenza. Sí saben por qué fue la inspiración Cuauhtémoc de Walt Disney, ¿no? Y saben quién es Walt Disney. Walt Disney es el magnate que creó toda esta cosa de dibujos animados, un parque para niños en Estados Unidos y que ahora tiene otro en Miami, en Orlando, y otro en España. ¿Y si saben quién fue el señor Cuauhtémoc? No Cuauhtémoc Blanco, sino nuestro señor Cuauhtémoc, que pasó incluso aquí por Chiapas. Porque dicen que cuando le sometió a tormento a Hernán Cortés, que lo tenía amarrado y le puso la lumbre en los pies, decía Cuauhtémoc, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Y ahí nace la inspiración, porque el primer muñeco que lanza Walt Disney en su emporio es precisamente Mickey Mouse, el ratón Miguel. Entonces, por eso es que yo insisto que viene la inspiración de nuestra raíz histórica, de lo de Walt Disney. Esto nos lleva a comentarles que el dominio y el conocimiento de nuestra historia, de nuestras raíces, puede darnos cantidad de elementos incluso para burlarnos de los que se dicen ilustrados. Eso nos lo da a conocer Diego Rivera. Diego Rivera conocía mucho de nuestra historia, al grado de que cuando dieron un recorrido cuando empezaron a descubrir el Templo Mayor, él había puesto, antes de ir ahí, había puesto a oxidar una corcholata de Coca-Cola y la llevaba escondida, y ya que va por el recorrido del Templo Mayor, agarra y avienta la picha sin que nadie se dé cuenta. Va caminando y de pronto dice, mira qué es lo que está brillando allá, le dice a otro compañero. No sé, dice, vamos a ver. Y después dice, mira, los aztecas ya conocían la Coca-Cola. Pero además, Diego Rivera da una disertación de por qué los aztecas tomaban Coca-Cola. Y se llevó como una media hora. Entonces, pero por el conocimiento de la historia te permite jugar a toda una serie de cosas. Esto nos llevó al otro punto. Cuando tenía 15 años, que yo escribía poesía en los cafés, y me fui a eso, conocí un señor que me dijo que iba a ser un talento desperdiciado. ¿Por qué? A él le gustaba mi poesía, pero porque mi familia no es rica y tampoco habían políticos en mi familia. Dijo, va a ser un talento desperdiciado. No te van a dejar crecer. Seguimos trabajando, seguimos platicando con él. Me dice, se me ocurre una cosa para que puedas defender tu literatura. Digo, ¿qué? Acércate a un periódico.
tardé un año para que me cayera el 20 de que me acercara yo a un periódico. Hasta los 16 años empecé a recorrer los periódicos, pero yo no sabía que era un periódico por dentro, pues, su estructura o en qué podía yo trabajar. Yo nada más veía los periódicos ahí en los puestos y ya. Entonces llegaba yo a los periódicos y decía, quiero trabajar aquí. Decía, ¿de qué quieres trabajar? De lo que sea. Me acuerdo que en Excelsior me dijeron, ¿sabes qué? Dice, esa plaza, la última que teníamos de lo que sea, se ocupó ayer en la tarde. Vente dentro de un año a ver si hay otra plaza. Hasta que conocí a Rafael Castilleja, que yo no sabía ni quién era él, pero era el jefe de redacción del Nacional, que en ese tiempo era el número 2 del periódico, y él es el que me da la oportunidad de empezar a escribir en el Nacional, en la sección cultural, que editaba el cuentista Manuel Blanco. Ya entro al periodismo, me voy a León, me voy a Querétaro, Nuevo Laredo, Monterrey, regreso al DF, pero yo no entiendo, o no aplicaba ni entendía de qué manera el periodismo iba a defender mi literatura. Hasta que en 1993 recibimos el premio de la UNESCO de literatura por el cuento El signo de los tiempos. Pero hay una lista en presidencia de 50 periodistas enemigos del gobierno. Yo me he molestado porque estoy en la posición número 3. Siempre les digo que debo estar yo en la 1, pero bueno, me tienen en la posición 3 de esa lista. Por lo tanto, cuando ganamos el premio de la UNESCO de literatura, hay orden de presidencia de hacer vacío, de que no se dé a conocer nada. Por un lado, pero por el otro lado, hay mafias, o la cultura, lamentablemente, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, está controlada por grupos de mafias que responden a intereses del grupo político en el poder del momento. Por ejemplo, Javier Sicilia, que lo impulsan mucho como poeta, que yo leí una vez un poema de él y pues, no le encontré ni que fuera poema ni nada, le dan su prestigio con un premio del panismo, el premio de poesía de Aguascalientes en 1999. Anteriormente pues era el PRI, entonces el PRI pues mete a los que supuestamente son sus críticos o adversarios, como el rabanito de Carlos Monsiváis. Decimos rabanito porque es rojo por fuera, muy crítico, muy gritón, y muy blanco por dentro, porque pega con la derecha, pero con la izquierda está recibiendo el dinero del gobierno. Son de los mimados de Conaculta que tienen becas de $3,000 a $5,000 mensuales. Y responden únicamente a los intereses del grupo político en el poder del momento. Esas mafias son las que impiden a veces que se desarrolle un talento propio o un artista propio. Y son los que controlan también medios de comunicación. Les puedo señalar, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II, que tiene su grupo, es el jefe de la sección cultural del Nacional, del Universal, por ejemplo, ¿no? Y así cada uno de su grupo está metido en eso. Entonces voy caminando por Bucareli, me encontré a Bedardo Martí, que coincidimos en el 1+1 como reporteros, incluso nos habíamos peleado profesionalmente. Y me dice, ¿cómo estás? Le digo, contento y triste. Se me hace muy raro, dice, ¿por qué? Digo, contento porque gané este premio de literatura de la UNESCO. Y sí, triste, ¿por qué? Si te dieron ese premio. Pues porque nadie pela, como no estoy dentro de las mafias literarias de este país, pues no publicaron nada del cuento. Se empieza a reír a Belardo y me dice una palabrota y me dice, tú no necesitas esas mafias literarias, tú estás en una mafia más importante. ¿Cuál mafia? La periodística. Busca los cuates y vas a ver cómo va a haber. Y efectivamente me encontré a Fidel Samaniego, que ya murió, del Universal, trabajamos juntos ahí en el periódico, y le comenté que había ganado el premio de la UNESCO, me agarra de la mano, me mete corriendo al periódico, me lleva a la redacción y dice, siéntate aquí. A los 15 minutos llega una reportera, me empieza a entrevistar, y al día siguiente, con todo el dolor de superación de Paco Ignacio Taibo I, que era el que controlaba, ya murió, la sección cultural, salió publicada media página del Universal en la sección cultural con el premio.
Juan Luis Muñiz, que era el director de la prensa, salió de la nota principal en la sección policíaca. En el Nacional, Juan Cervera, que era articulista del Nacional, salió en la sección editorial, pero se difundió por los cuadros. Hasta entonces entendí lo que me dijeron cuando tenía 15 años. Acércate a un periódico para que defiendas tu literatura. Fue hasta que tuve que defender mi premio que entiendo esa situación. ¿Esto qué nos dice? No todo en la vida es fácil. Siempre hay inercias, corrientes que van a ir en contra de lo que uno quiera hacer. Lo importante es qué tan dispuestos estamos para hacerlo. Incluso de aguantar hambre para cumplir con nuestro compromiso. Cuando nosotros asumimos ese compromiso, no habrá nadie que nos pare. Y así como Edgar Allan Poe, que nadie lo pelaba cuando estaba vivo, que tenía que vivir como secretario de la mesa de redacción de un periodiquito ahí en su pueblo, murió en la pobreza, desconocido como escritor, y que hasta como 5 o 10 años después de que murió, uno de sus amigos se encontró sus cuentos, los publicó, y ahora es uno de los grandes genios de la literatura, Edgar Allan Poe. Entonces, ¿para qué escribimos o para qué vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Para nosotros y para el mundo. No para complacer mafias, no para complacer grupos políticos, no para vendernos. El intelectual es libre, totalmente libre, y es el que debe proyectar su realidad en el momento tal y como la está viviendo. Cuando la manipulamos y nos vendemos, pues nos prostituimos. Mejor dediquémonos a ser gacetilleros o publicistas de algún partido de alguien y no nos digamos escritores. Todo eso es lo que nos ha llevado a recibir este premio con este cuento, que es el que les quiero leer. Se llama El signo de los tiempos. La historia del cuento no fue hecha como me acusaba Gabriel del Río, de que es un escritor para premios. Me dice que cada vez que quiero participar en algún concurso escribo. Es lo que decía Gabriel, ya murió. Pero no, este cuento fue por otra cosa. Tenía yo una revista que se llamaba Águila Mexicana y estaba negociando con Bimbo la publicidad para la revista. Pero apareció un grupo masónico que se llama Rito Nacional Mexicano Renovado, que me peleó el cabezal de Águila Mexicana. Total, se la gané porque yo tenía todos los registros. Pero me preocupó el que se vinculara el título de Águila Mexicana con un grupo liberal cuando estamos negociando publicidad con Bimbo, que el dueño es el patriarca del Opus Dei. Entonces, totalmente contrario. Entonces dije, va a haber algún problema. Entonces, una ocasión que llegué como a las 3 de la mañana a la casa, tenía una máquina a prueba de robos, era una prueba Remington 1928 que pesaba mucho. Me puse a escribir para justificar mi cabezal de Águila Mexicana. Eso lo escribí como en el 88. Hasta el 92 es cuando sale el concurso del cuento que convocó UNESCO. Y dije, yo tengo un cuento que se acerca a lo que están pidiendo ellos. Y me llevó como 15 días encontrarlo porque lo tenía perdido. Ya lo encontré, ya no pude corregirlo y lo mandé así, sin corregir, a la UNESCO en París. Y fuimos 7 galardonados con el Premio Literario Encuentro Internacional. Premio Literario Internacional Encuentro de Dos Mundos 1492-1992. Vamos a ver qué es lo que les parece y le damos lectura. Rash, 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 rash. Se desenroscaba. Esa majestuosa cola reptante iba alcanzando su dimensión real, altiva, graciosa, grandiosa, sin obstáculo firme.
La estrecha geometría de su espacio vital se aflojaba, despertaba, se tenía que hacer grande. Esa su cola era el principio, y esa su pequeña cueva subterránea lo sabía y cedía espacio. Lo resentía. Las moléculas terrenas se aprisionaban una con otra. Dolor del desmoronamiento. Barro que se conjugaba con el oropel escamoso, verdoso. Jade, destello. Falta aún el cuerpo y la cola se hace inmensa. ¿En dónde empieza la cola? ¿A dónde termina? ¿En dónde empieza el martirio del cuello reptador y retador de la esfera milenaria? Ya, empieza a desenrollar ese su cuerpo, musculoso, voluminoso, y la cueva sucumbe. Se desmorona, desmoralizada, apareada la muerte. ¿Qué es la muerte? Parturienta del tiempo. Tiempo y espacio de la culebra, divinidad que emerge desde la profundidad, cabeza enceguecida por el deseo impaciente para alcanzar la superficie, buscar al sol cara a cara, con su gran imponencia y siempre pegada a la tierra, con esa su realeza única. En ese rash repiqueteante se cruza el destiempo con el infinito. Es cierto, el tiempo nace del miedo en la vegetación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Pregunta de los verdes campos, de magueyes temblorosos. Hay la certeza de que nada ni nadie podrá interferir en ese nacimiento culebriante. Despertar es volver a nacer. ¿Qué es el nacer? ¿Qué significa renacer? Estuvo dormida, hoy se reencuentra en la conciencia lúcida y estará fuerte. Recobraría la suficiente energía para su sobrevivencia. Sobrevivir es defenderse. Sobrevivir es atacar. ¿Cómo conocer lo desconocido? Sin saberlo, sus pensamientos parieron al eco. El viento la había lastimado. Viento fuerte, viento seco, desgasta al cuerpo de la majestuosa, desenrollada de jade. Genera un signo, el miedo. Presentimiento. El vacío se encuentra al final o al principio de la existencia. El valor ignora la pregunta. Ese cuerpo rectilíneo empieza a ondular a la tierra con ese su singular rash. La lengua real de la majestuosa es indiscreta. Empieza a hurgar en las intimidades del espacio abierto. Si era el quinto sol, si la era del quinto sol hubiese sobrevivido, se pensaría en un radar computarizado. Aquí, que no es el quinto, ni el último, ni el primero, es una lengua majestuosa de orientación de los sentidos, tan simplemente natural para buscar las emanaciones magnéticas y que den orientación a los sentidos, ubicar los 5 puntos cardinales para darle su propia ubicación. Y escultor relampagueante, triunfador de su miopía, la frialdad de sus arillos se entusiasman, se estremecen a la tierra. Sabe que está en libertad. 2. Mira, esa parte, ¿ya la viste? Creo que esa parte es el cuello. Y culebrea sin sentido. Es falso. Culebrea con sentido. Siente al viento y al magnetismo del norte. Parecería un eco reverberante. Parecería que quisiera caminar. Se desploma. Realidad realizante. Ductilidad del camino. Transmisor de su sueño aprisionado por ¿cuántos años? Y tan reconfortante en el encuentro. Un encuentro desentumido. Desentumia al cuerpo, desentumia los recuerdos.
Ya viste, ya está lista para su peregrinar. Nuestro 3. Tú la viste, yo la vi, todos la vimos. ¿Acaso lo recordamos? Está aquí, juntito a ti, juntito a mí, juntito a todos nosotros. Y no hay escritos y tampoco libros, pero la sentimos en la sangre, como si ese ayer fuese ahorita, aquí, en el ombligo de la luna, en ese su mismo tiempo. ¿Te acuerdas? Jugaba y jugaba, con esa su majestuosa vestimenta color jade, reposaba y reposaba, libre al viento y a nuestros dioses. ¿Te acuerdas? Éramos nonatos, y veíamos en ese su juego y esa su libertad. Era una culebra jugadora, juguetona con cada uno de sus descubrimientos. Cada escama de la piel azul verdosa se dan ganas de llorar al recordarlo. Se regodeaba. Disfrutaba cada átomo de polvo, cada sistema que conformaba una piedra. Se dejaba penetrar por cada uno de los rayos del sol. En esa su tan inocencia estaba lista y aprendía el lenguaje de la vida, tan ondulante como el rectar de su cuerpo. Era traviesa. Su máxima travesura se inducía por el instinto primario de su sobrevivencia. Acariciaba los árboles. ¡Qué placer cuando se enroscaba en ellos! Y subía hasta la última de las ramas. No podía volar, pero desde aquí volaba como el viento, se columpiaba, perezosa para gozar con esa su lengua cada uno de los frutos, placer de los dioses. Y satisfecha, usaba como centro de gravedad a su inmensa cola. ¿Te acuerdas? Se columpiaba, el viento celoso, como cualquier dios. Se sentía caricaturizado, había caído en la provocación y con su fuerte aliento la lanzaba sin misericordia y volaba con el placer del sol, único entendedor de la osadía de la majestuosa. Gozaba el sol, esos brillos azules y verdes que traspasaban todos y cada uno de los colores hasta que había el reencuentro violento con la tierra, y la majestuosa reía y reía hasta lastimar a las montañas tan envidiosas de lo que jamás intentarían hacer. A veces, ¿recuerdan? Su máxima travesura era lengüetear a todas y cada una de las flores. El amarillo rojizo de los 20 pétalos los disfrutaba. Una flor tan parecida al color de esa su nostalgia, esa querencia amada, día con día, del calor solar. Disfrutaba el enfrentamiento de su flor preferida con el sol. Parecía como que cada uno era todopoderoso y cada uno peleaba su coto de poder. Y lo que la majestuosa entendía es que se complementaban. Cuando su deseo tan natural se presentaba como nostalgia, no había problema. Cuando se transformaba en querencia, adoptaba una figura de furia sin contemplaciones y deglutía desesperadamente a esa flor de sus amores, hasta que se reconfortaba, se revaloraba y se disculpaba con la tierra, y se revolcaba en la tierra, con alegría jugaba y jugaba. 4. Fue un amanecer sin testigo en la cuenta de los días. La culebra estaba quieta, enroscada. Sus palpitaciones no rozaban al viento. Parecía que la inercia de la vida había concluido su ciclo. Parecía que había llegado a la muerte. Estaba más triste que de costumbre. Ignorante la hojarasca del otoño, sonrió irónico. Creía que se trataba de un cambio de piel, tan fuerte, tan alegre. No sabía el ciclo normal de su propio cambio de piel. Pensaba esa hojarasca.
Era cierto. La ironía que traslucía esa hojarasca era en apoyo a la majestuosa, a la que siempre había amado en silencio. Majestuosa y hojarasca temblaron. El cielo cerró el paso a la luz solar. Lo negro de los nubarrones presagiaron, como en el pasado, el miedo. El viento, sin ser provocado, ululaba incesantemente, desenraizaba los árboles con tanta violencia. Las flores se ahogaron por la violencia del agua, la tierra se violentó, la luna fue encarcelada. Todo era caos y oscuridad. La majestuosa, por instinto, se enroscó cada vez más fuerte. Jamás se percató que sus escamas se fundían unas con otras. Pese al dolor, se negó a abrir los ojos, a sacar la lengua. El miedo era más fuerte y prefirió morir antes que ver por qué moría. Fue así como nació la memoria. Recordó en ese instante su pasado de lengüetear flores y comer frutos, columpiarse jugando con el viento y disfrutar los colores del sol. No quiso abrir los ojos para ver que su cuerpo se desintegraba en la fusión. Su llanto se acopló a la lluvia. 5. Cuando abrió los ojos, tenía miedo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pero su memoria le decía que debía tener cuidado. Por lo menos no había muerto, y su recuerdo le traía el origen en donde no podía haber origen. Se desconcertó y temblorosa, la majestuosa olvidó la lengua para sensibilizarse con la mirada. Vio hacia abajo. Había luz solar, había viento, había árboles, había tierra. Y esto desconcertó a la majestuosa. Sintió el deseo de lengüetear a las flores. No podía hacerlo. Desde diferente posición se percató que sus arillos no podían reptar por la tierra. Cambio fundamental. Tierra con letra minúscula. Miró abajo. La tierra estaba muy lejos. El árbol servía de sostén, pero no era indispensable. ¿Qué pasó? Era incomprensible. Navegó el éxtasis. No se preocupó de su visión del mundo y de pronto vio una luz azul verde sobre la tierra y precipitó sus alas sin saber el porqué y el cómo. Simplemente se precipitó a la tierra. El sol protegió el color de sus alas. El viento evitó su olor y cayó sobre su presa. Una presa que culebreaba el color del cempasúchil y que disfrutaba brillando su cuerpo en la comunión de la tierra. Era normal. No se había convertido en un pájaro cualquiera. Era una águila emisaria del sol para desencadenar la querencia sobre la culebra. A fin de cuentas, deglutirla sería reencontrarse al pasado. Y lo disfrutó. 6. Así fue, hermano, cuando ellos la encontraron. Disfrutaba el águila el sabor del azul verdoso de su heredera para reencontrarse. Y así nació Águila Mexicana, que fue encontrada en el ombligo del mundo. ¿Te acuerdas? No. Ya sé que no hay libros, pero es una historia que está juntito a ti, juntito a mí, juntito a nosotros, porque la llevamos en la sangre, y la serpiente emplumada nos dijo que algún día iba a regresar para despertar. Es cuanto de su amigo Comité con María Cruz. Preguntas, todavía tenemos tiempo para preguntas y respuestas. No vaya a pasar lo que en la casa del lago. A ver. ¿En qué año creó el primer libro? El primer libro, o sea, lo publiqué, mi primer libro.
Eso fue en 1986. Fue el poemario que se llama La Hora de los Muertos y lo presentamos en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ya viejo, tenía 33 años, yo quería publicar mi primer libro a los 18 años, hasta los 33. ¿Cuántos años tiene que escribir usted? Si empecé a los 8 años y tengo 57, de periodista voy a cumplo 40 años este año de ejercicio profesional. Estoy bien chavito, ¿verdad? ¿Qué atención le llamó para escribir su primer libro? ¿Cómo? ¿Qué atención le llamó para escribir? ¿Cuál fue la inspiración? Fíjate, fue muy curioso. Yo cubría el sector diplomático en ese tiempo para Notimex. Y por algún accidente de la vida llegué temprano a la casa, porque normalmente llegaba a las 2 de la mañana. Llegué como a las 10 de la noche, prendí la televisión en el canal 11 y estaban pasando un reportaje del origen y las causas de la guerra de la ONU. Pero las imágenes no eran con imágenes de guerra, sino eran con dibujos de un concurso que lanzó la ONU a los niños de cómo veían ellos la guerra. Entonces se oía una voz infantil que decía, ¿y por qué hay guerra? Como de un niño de 3, 4 años. ¿Y por qué hay guerra? Y entonces daban la explicación. Pero todas las imágenes a mí me disparan mucho porque son dibujos de niños de 5 a 10 años de edad de cómo interpretan la guerra. Y es terrible ver las imágenes que ellos plasman. Eso fue lo que inspiró el signo de los tiempos, que es un juicio a Dios, más bien al ser humano, por esa aberración que le llamamos bomba atómica. Y es un homenaje a Hiroshima, porque fue el aniversario de la explosión de la bomba atómica. ¿En qué se ha basado sus obras? Pues creo que hemos abarcado casi todo. Tenemos poesía. La poesía hemos abarcado desde el erotismo que raya en lo fotográfico hasta lo místico, que es un cantario que dice como un célibe santo. En poesía hemos abordado el cuento, normalmente estamos orientados hacia rescatar las raíces místicas. Hay un cuento que hicimos el año pasado, no me acuerdo cómo es el nacimiento de un avatar, pero no nace en cualquier parte del mundo, nace en un lugar muy importante, en un lugar que se llama Sendero de Enanos. No sé si saben dónde está Sendero de Enanos, ¿no? En Zapaluta. Zapaluta, según la traducción literal, es Sendero de Enanos, ¿no? O Camino de Enanos. Entonces, es Zapaluta. ¿Y saben dónde está Zapaluta? Trinitaria. Es Trinitaria. Anteriormente se llamaba Zapaluta. Incluso hay una canción de marimba que se llama Zapalutequita. Entonces, y sobre eso tenemos algunos ensayos, un ensayo sobre la vida y obra de Agustín Víctor Casasola y otro sobre la vigencia del pensamiento de Juárez, una novela que se llama Adán Carmón, La conspiración del fin del mundo, que la presentamos en el 98 en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y una obra de teatro en un solo acto que se llama El Mago, que es sobre el mago Merlín. Entonces abordamos desde lo pornográfico y prosaico hasta lo místico y la conexión del hombre con Dios, pasando por todo el abanico que hay, hasta renegar de los que no leen ni 3 libros y te dicen que leyeron la Biblia pero que no la leyeron completa. Estando presente aquí con los jóvenes, ¿qué les puede decir usted como ya escritor consagrado a las nuevas generaciones? Que siempre sigan su sueño contra lo que sea.
sigan lo que ustedes sienten que deben de hacer contra lo que sea. Mi madre nunca quiso que yo escribiera. Es más, me perdía mis carpetas. Pero yo sí creo en la divinidad, creo en Dios. Y en aquella frase que dice que cuando el discípulo está dispuesto, aparece el maestro. Apareció una mujer en mi vida cuando tenía como 13, 14 años, que siempre la consideré como mi madre literaria, y hay que hacerle caso a los viejos cuando te sugieren, te orientan, porque lo van a hacer por tu bien normalmente. Y esa mujer que tuve la oportunidad de rendirle tributo en el 94 aquí en la casa Belisario Domínguez se llamó Guadalupe Alfonso, que fue la que siempre me apoyó, siempre me orientó, y sobre todo seguir adelante, ver que lo que uno hace, lo hace en competencia con uno mismo. Yo quiero ser mejor a lo que escribí ayer. Nunca perder el tiempo en fijarte si el otro escribe bien o escribe mal. Porque primero, pues nada más te va a llevar al envidia, te va a llevar al coraje. Concéntrate en ti, en tu competencia interna. Y sobre todo, en lo que dijo Carlos Fuentes en 1973, el arte, en este caso la literatura, no es del río Bravo al Suchiate ni de Acapulco a Veracruz. La literatura es universal, por lo tanto debemos de buscar más allá de nuestras fronteras el difundir nuestra obra. Aquí a veces lo pueden reconocer, a veces no, pero Carlos Fuentes, por ejemplo, los círculos culturales mexicanos no lo reconocían, cuando en el mundo sabemos que era el premio Nobel sin el premio Carlos Fuentes, que siempre se lo ganaba. Entonces, continuemos adelante, demos un poquito más de lo que dan los demás, damos algo propio, algo de nuestra identidad. Recuerden que Amós, en el Eclesiastés de la Biblia, yo sí la he leído, dice: nada nuevo hay bajo el sol. Y algún teórico de periodismo español, creo que fue Azorín, decía que todo está dicho. ¿Qué nuevo podemos decir? Ese no es el problema, que nada nuevo haya bajo el sol o que todo esté escrito o esté dicho. El problema real, que es mi problema, es cómo lo digo yo. Eso es lo que importa y es cómo lo vamos a cambiar. Busquemos nuestra propia identidad en nuestra historia, en nuestra familia, en nuestras raíces. Es bueno conocer, no sé, creo que ya Madonna ya es para los viejitos, ¿no? Porque ya estoy muy chavo todavía. Pero aquí serán los últimos de los cantantes. Es bueno conocer, saber de ellos, pero nunca despreciemos nuestra raíz, nuestra cultura, nuestro origen. Cuando fui a recibir el premio a París, me llamó mucho la atención que incluso ponían traductores, hay algunos franceses que me preguntaban sobre Teotihuacán, sobre los mexicas, que es lo más conocido a nivel mundial, sobre los mayas. Pero cuando tú les empiezas a hablar, hay un silencio sacro que te están poniendo atención para escuchar. Regreso de París a México, me voy a la Cámara de Diputados y te das cuenta que en México no le damos el valor, el justo valor a nuestra raíz, a nuestra identidad. Es más, como que nos avergonzamos. Y lo vemos claramente cuando vamos principalmente a Estados Unidos, al Gabacho, donde confirmé de nuevo a sobrinas que fui a ver a mí. Y en Estados Unidos, el mejor enemigo de un mexicano, ¿sí saben quién es? El propio mexicano, el mexicano. Y eso es muy triste. Recuperemos nuestros valores, nuestra raíz, nuestra identidad y respetémonos, reconozcamos también a los que estén a nuestro alrededor, porque ello es lo que nos va a enriquecer y nos va a hacer fuertes en la unidad del pensamiento. Recuerden que unidad no es uniformidad. Podemos estar unidos en la lucha de un objetivo y podemos pensar diferente. Como comité, yo siempre he dicho que nací en Comité en Chiapas,
nunca me he arrepentido ni me da vergüenza decir que mi tutú se está enterrado ahí en el puente del barrio de las 7 esquinas.